De la agencia Andina regresamos con Tiempo Real, la revista informativa de Andina Canal Online. Ya que hemos conversado del transporte, vamos a tocar ahora un tema tan o más importante que nos atañe también a todos, el tema de los medicamentos. Hay una práctica bastante frecuente entre los consumidores de medicamentos, todos estamos incluidos ahí, todos necesitamos en alguna ocasión alguna medicina, de comprar el medicamento, pero casi nunca o nunca leemos este inserto con la posología, las características del medicamento, y muchas veces junto con eso está la práctica bastante nociva de la automedicación. Para conversar del tema de la farmacovigilancia hemos invitado hoy a la señorita Ángela Flores, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos del Perú, a la FARPE. Señorita Flores, buenas tardes, bienvenida a la agencia Andina. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar acá. Solo en el año 2016 se reportaron 2.886 casos de reacciones adversas. Es una cifra que ustedes han compartido. ¿De qué trata el tema de la farmacovigilancia y cuál es su importancia? Así es, y muchas gracias nuevamente por la invitación. De hecho, la farmacovigilancia, que es una de las facultades que la Organización Mundial de la Salud la define como el plan de prevención de riesgos que se tiene que dar para un uso adecuado de medicamentos. ¿Uso adecuado? Así es. Asegurando que se garantice la calidad, la seguridad, la eficacia y cualquier riesgo en términos de calidad del mismo medicamento en sí, una vez que ya ingresó el medicamento en el mercado. Una cosa que nuestra agencia regulatoria, que es DIGEMIT, hace es evalúa los medicamentos, brinda el registro sanitario, se hace la compra de medicamentos, pero al final los medicamentos ya están conviviendo con nosotros en el mercado. Lo que tú has dicho al inicio de la entrevista es sumamente importante. El inserto, la posología de los medicamentos muchas veces no son leídas, muchas veces no son confirmadas, muchas veces hay un subtítulo ahí que dice contraindicaciones. Todos los medicamentos pueden tener contraindicaciones. La farmacovigilancia permite que se haga un reporte de cualquier efecto adverso o ausencia de efecto del medicamento para el paciente. ¿A quién se debería hacer ese reporte? Porque claro, uno confía en el médico. Si me recomiendan un antibiótico X, lo compro, lo tomo, me hace bien, ya no voy, o me hace mal, pero no sé a quién recurrir. ¿A quién debería hacerse ese reporte? El ciudadano, en este caso el paciente o el cuidador del paciente, las enfermeras, el mismo médico, tiene que estar atento y consultando a si el tratamiento que ya prescribió el paciente es adecuado o tiene algún efecto adverso. En el caso de tenerlo, lo que se tiene que hacer es reportar al médico. El médico, por ley, tiene la obligación de hacer el reporte a la autoridad sanitaria, en este caso es DIGEMIT. Los laboratorios farmacéuticos aquellos que cuidan la calidad de sus medicamentos, ellos tienen unidades de farmacovigilancia en cada uno de sus laboratorios porque consolidan el reporte y les interesa mucho que si algún, riesgo se ve en el mercado ocasionado por el medicamento, tiene que ser automáticamente alertado a la autoridad y obviamente en algunos casos, como en otros países donde hay un avance de la farmacovigilancia y una cultura estrecha de la farmacovigilancia, se hace el recall del producto. ¿Okay? En otras industrias lo vemos, salen algunas botellas, agua, lo hemos visto en distintas industrias y se hace el recall. En medicamentos también es muy importante y es mucho más grave porque los pacientes están entre la vida y la muerte muchas veces. Yo, usuario, compro un medicamento, tal como me recomendó el médico. ¿Cómo sé que es un efecto adverso? Porque claro, puedo decir de pronto es un malestar propio de la enfermedad de la que me estoy tratando. ¿Cómo reconozco un efecto, una reacción adversa? En principio puede ser malestares como náuseas, dolores de cabeza, dolores de estómago, gastritis, que normalmente no se han prescrito antes de la toma del medicamento y tiene que estar en contacto obviamente con el médico para dar, avisar que estos efectos adversos se vienen produciendo. Nos alerta muchísimo que esos 2.800 casos que se han reportado en muchas regiones de nuestro país el nivel es cero. Piura, Ucayali, Apurímac son regiones que tienen cero de reporte. No creemos. No hay información, que eso es lo que nos alerta, porque no hay una cultura. Quizás nuestros hospitales necesitan que sus unidades también de farmacovigilancia, que por ley deben de existir, tengan y se haga esa cultura, ese hábito del médico para reportar. ¿De quién es la responsabilidad en todo caso? ¿Del paciente o del médico? Aquí tenemos una corresponsabilidad. El Estado, la industria, los laboratorios, todos los laboratorios de nuestro país deberían tener sus unidades de farmacovigilancia. ¿Alguna la tiene? Muchas la tienen. ¿Cuántos laboratorios hay en el Perú, aproximadamente? No me atrevería a decir una cifra exacta. La FARPE, por ejemplo, agrupa 20 laboratorios. Tenemos otro gremio de multiletines que agrupa otros, digamos,
30 más. De ese grupo, de ese grupo de la tienen FARP, esta por ejemplo, unidad. garantizamos que todos los laboratorios tienen unidades de farmacovigilancia y por eso nos preocupa, porque claramente en un escenario donde las reglas de juego tienen que ser parejas también para todos y sobre todo atendiendo la preocupación de el efecto del medicamento que estamos produciendo hacia el paciente. Eso tiene que estar de alguna manera monitoreado por la autoridad, informando a las autoridades, medios de comunicación, sociedad civil. En otras industrias estamos acostumbrándonos y cada vez más a leer los ingredientes, ¿sí o no? Para fomentar una alimentación saludable. Acá en los medicamentos es mucho más importante también que alguna patología, alguna enfermedad que nosotros tenemos pueda ser curada en el menor tiempo posible. Claro, y de pronto la presencia del médico es como el mediador, ¿cierto? Cuando yo voy a un supermercado y compro un producto, yo soy el que está comprando. Aquí estoy confiando un poco en el médico, me está dando la receta exacta de lo que yo necesito. Una vez que se reporta un caso de reacción adversa, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué sigue? Hay un paso de consolidación de la información, la evaluación de la dimensión de la problemática. Puede ser un caso. Pueden ser, si hay 50 casos, ya estamos hablando de una magnitud distinta, hay que hacer esa labor de dimensionar el impacto de estos reportes y posteriormente consolidar esa información. De hecho, en Uppsala, en Suecia, se consolida a nivel global toda la información de cualquier reporte adverso de cualquier unidad de medicamento de los laboratorios. Y de alguna manera el efecto final es hacer las alertas apropiadas para que en el peor de los casos se haga el recall correspondiente. No significa que aquellas... ¿Ha habido un caso de recall, de recojo de medicamentos? Muchos casos, han habido unos casos pasados que no me atrevería ahorita a decir la marca ni la prescripción. La idea es acá fomentar la cultura de la farmacovigilancia, informar qué es, para qué sirve, por qué existe y por qué se debe de cumplir. Creemos que es una forma de garantizar que la calidad de los medicamentos que al día de hoy están en todo el mercado puedan asegurar la eficacia y la seguridad de lo que estamos ingiriendo nosotros los pacientes. Ahora, lo que ocurre también es que en el mercado hay medicamentos de toda procedencia, ¿no? Totalmente. De toda procedencia y canales de comercialización hasta increíbles. Totalmente, y un nivel de informalidad muy alto. Yo he visto en los diarios que hablan de un 10%, no, o sea, cifras de OPS hablan de más de un 25% de informalidad de medicamentos en nuestro país. O sea, ¿Y por qué ocurre eso? El mercado informal de medicamentos... Ya hay una respuesta, pero ¿cuál es la de la FARPE? ¿Por qué ocurre eso? Nosotros creemos que hay una oportunidad inmensa en fiscalizar mejor, en tener un trabajo coordinado con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, la industria que obviamente se preocupa de que no le falsifiquen su medicamento, de que cada vez invierte muchísimo dinero en poner tecnología en los empaques, en lectores visuales. Eso no se ve. Eso no se comunica, eso es parte de la razón de ser de industrias que permanecen en el país por muchos años y que tienen muchas garantías. El tema de informalidad es un tema que no solamente aqueja el sector de medicamentos, sino que aqueja a múltiples sectores. Yo creo que ahí es hora de hacer una coalición para garantizar la lucha contra la informalidad de los medicamentos y otro tipo de industrias. Cuando uno analiza la raíz de la informalidad, encuentra una variable, un vector que tiene que ver con el precio, porque la gente dice, no alcanza, no lo tengo, acá me lo venden más barato, quién sabe es lo mismo, ojalá fuera lo mismo. El tema de los precios, ¿qué es lo que ustedes podrían decir como Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, señorita Flores? Nosotros creemos que el acceso de medicamentos a los pacientes es una garantía que es responsabilidad del Estado. Y de alguna manera, como proveedores de los mismos, es poner todas las herramientas posibles para que el Estado tenga la cobertura, el financiamiento adecuado de recursos. ¿Okay? Para garantizar una oferta adecuada de medicamentos, donde en un país donde se respeta la libre competencia y debe seguir respetándose la libre competencia, puedan los pacientes tener un acceso pleno a precios justos, donde no solamente se prime el precio por ser P por Q, sino el precio por también la calidad de los medicamentos que recibimos. ¿Qué pasa? Tenemos un sector salud con un financiamiento de 5.5% del PBI y lo vemos como gasto en salud, no lo vemos como inversión en salud. Ese es un paradigma que debería, en nuestra opinión, cambiar. Países como Chile, nuestro país vecino, tiene ya 8% de inversión en salud. Países como Colombia tienen más del 7.6%. Entonces, con un incremento del financiamiento, con un adecuado uso de los recursos de los impuestos de todos los peruanos, deberíamos tener unas coberturas plenas. Con coberturas plenas, el poblador más vulnerable que accede, por ejemplo, al CIS, ¿okay? Va a encontrar su medicamento. ¿Qué pasa? Al día de hoy,
los medios de comunicación han dado la evidencia, ni siquiera nosotros, han habido muchos casos, múltiples casos de desabastecimiento de medicamentos en el año pasado. Una cifra de su salud muy interesante es que el 17% de los pacientes que van al servicio público, al no encontrar su medicamento, tienen que cruzar la pista e ir a una botica o una cadena de farmacia. Lo tienen que pagar lo que sea. Exacto. Esa ineficiencia del Estado, ¿quién la está absorbiendo? Esa parte del sector privado que se está robusteciendo cada vez más, ¿verdad? Bueno, Entonces, sale del consumidor, del bolsillo del consumidor. Exacto, en el fondo. y es un gasto de bolsillo que al día de hoy está en 30% y que en un país saludable, según cifras de OPS y OMS, deberíamos estar en un 20%. Nosotros creemos que con la herramienta que ya tiene el Estado de las compras públicas centralizadas, puede tener mecanismos de compra más eficientes e inteligentes para poder acercarse con los proveedores y poder tener herramientas de descuentos, mecanismos que en otros países existen donde los contratos son multianuales, no son los contratos a 6 meses, donde los descuentos que pueden traer como premisa algunos laboratorios o proveedores pueden ser considerados también dentro del precio, donde también se premie la calidad, donde se premie la ética del laboratorio quien vende al Estado, por ejemplo. En enero, la Defensoría del Pueblo propuso la creación de una agencia que supervise el precio de los medicamentos. ¿Ustedes como la FARME tienen algún pronunciamiento respecto a esa propuesta de la Defensoría? A ver, sí, muchas gracias por la pregunta. Nosotros creemos que el Perú es un país donde el libre mercado es la mejor garantía para digamos, generar un entorno saludable de libre y sana competencia. Tenemos las herramientas para regular ya el mercado de la competencia. Indecopi es una entidad en la cual tiene que verificar si la competencia en nuestro sector, en la industria de salud, se está dando de manera sana, en principio. Regresar a una herramienta de control de precios como en los años 80, creemos que no es la mejor salida. Nosotros, por ejemplo, proponemos que medidas como ampliar la oferta de venta de los medicamentos, esas no son en cadenas, en Chile nomás el Plan Piñera ofrece ampliar a los supermercados con un adecuado control, el respeto por la receta, recetas obviamente bien garantizadas, donde se promueva la receta médica y el respeto por la receta y disminuir la automedicación, generando oferta, o sea, medidas creativas que no nos lleven a extremos como medidas de control de precios. Ya tenemos una autoridad que es DIGEMIT que necesita ser fortalecida. Muchísimo. ¿Con mecanismos como este se podría reducir un poco los precios? Nosotros no creemos. ¿Es lo que usted nos ha dicho? Nosotros no creemos en eso, porque las medidas de control de precios no te garantizan una reducción. Con estos mecanismos que usted sugiere, me ha mencionado el caso de Chile, por ejemplo, ¿se puede conseguir una reducción? Que sí, nosotros creemos que ampliando la oferta, fortaleciendo la libre y sana competencia en el sector de medicamentos, entrando más jugadores, yo creo que es la forma más adecuada para reducir precios. Tenemos incluso otras cifras, he visto varias cifras ahora en los medios de comunicación, pero también hay otras cifras en otros países donde dice que el Perú está por debajo de los precios de los medicamentos de Brasil y de Colombia, que son dos países que tienen control de precios, cuando calculan el precio por granjea. Nosotros somos único de los pocos países donde te venden por unidad. Entonces, si calculas la realidad de nuestro contexto, no es que estemos por encima. Y no estoy diciendo que los precios no deben, digamos, estar en un entorno adecuado, el precio justo y asequible, sobre todo con el acceso. Con ese fortalecimiento del Estado, creando infraestructura en sus hospitales para que tengan farmacias, por ejemplo, como existían antes, que había la farmacia de DIGEMIT y estaba dentro del hospital. ¿Qué pasa? El Estado hace la compra eficiente, se hace la mayoría de oferta y ese 17% que tiene que escapar a la calle para comprar su medicamento y tener gasto de bolsillo se reduciría. ¿No? Claro, para que no ocurran cosas como las que decía el decano del Colegio Químico, el señor Llamosa, que se paga hasta 26 veces más el precio, en algunos casos. Algunos casos. Pero bien, le agradecemos, señorita Flores, por la visita a la Agencia Andina, el tema de farmacovigilancia, ¿cierto? ¿Hay un reglamento que está pendiente? Hay un foro que nos saludamos que está generando el Congreso de la República este viernes, que creemos que es importante porque están viendo una preocupación por este tema, lo cual es relevante. Hay un reglamento, hay una necesidad de fortalecimiento en el Estado para fortalecer estas áreas de farmacovigilancia y creo que es un tema transversal que todos deberíamos estar de acuerdo y es súper importante para los pacientes. La salud de calidad es uno de los derechos de las personas. Bien, muchas gracias por esta visita. Muchas gracias a ti. Amigos de la Agencia Andina, hemos conversado con Ángela Flores, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos del Perú, a la FARPE. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Tiempo Real.